Lo primero, pues, daros la bienvenida a este segundo coloquio de Ciencia y Vino que tenemos el placer y el orgullo de organizar por segunda vez. La primera vez fue en el 2014. Y bueno, pues deciros que para nosotros este título, ¿no?, que damos, que es Coloquio de Ciencia y Vino, son precisamente los valores que nosotros consideramos los pilares de la enología, ¿no?, que son la ciencia y el vino. Entonces, bueno, pues lo primero, agradecer a los ponentes que hayan venido, que participen con nosotros y con la experiencia que han tenido con nuestros equipos, por compartir con nosotros su experiencia. Y bueno, pues a todos los que habéis venido, a los asistentes, pues por vuestro tiempo y por haberos desplazado hasta aquí. Entonces, bueno, hablo en nombre de todo el equipo Vinventions, del director, que es Sebastián Andrés, Marco Lozano y yo, que está por ahí, creo que está todavía en la intendencia esperando a los que llegan a Starbucks, que está en marketing y comunicación. Y os quería presentar a Romain. Romain viene de Francia y él es el responsable de lo que es Wine Quality Solutions en Europa. Le dejamos que se presente en 30 segundos. ¿Te atreves? Entiende el español, pero no sé si hablará, depende de vuestra acogida. Sí, buenos días a todos. Muy bien. Soy Romain y como mis compañeros de Vinvention, quería desearos la bienvenida. Como responsable de Wine Quality Solutions de Europa, estoy encantado de estar aquí y asistir en este segundo coloquio de ciencia y vino, y que me dará una visión del vino en España. Muy bien, muy Gracias. bien, perfecto. Perfecto, muy buena pronunciación, perfecto. Bueno, pues vamos a ver, vamos a dar un poco la presentación de cómo va a desarrollarse la mañana. Lo primero, os comento un poco el programa para que tengáis un poco en mente y os preparéis psicológicamente a lo que vais a oír. Ups, perdón. Vale. Bueno, pues como veis, hemos repartido, primero vamos a tener una serie de presentaciones que vienen de nuestros colaboradores que hacen investigación, estudios, que sean laboratorios o institutos. Y después vamos a escuchar a bodegas que utilizan un poco a nivel, pues para la mejora de los vinos, nuestros equipos, ¿no? Entonces, bueno, primero yo voy a empezar, yo lo que voy a hacer es una corta presentación para introducir el tema, que el tema es el ciclo de vida del vino. Entonces, yo simplemente son 4 o 5 pautas y ya lanzo un poco las presentaciones propiamente dichas. Tenemos los primeros, los de la Universidad de Valladolid, seguirá Antonio Palacios, después tenemos una pausa, un café, y después seguirá Virgen de la Vega, Vitec, y el grupo Isios, el grupo Pernod Ricard con Roberto de Isios, y termina Esmeralda de Torres. Después, como me imagino que todo esto suscitará enormes dudas, cuestiones y todo tipo de observaciones, pues se hará una mesa abierta en la que todos podemos hacer nuestras consultas. Por el momento, bien. Las preguntas os las apuntáis y todas al final. Bueno, evidentemente se clausura con un aperitivo, ¿no?, para los que crean que tienen preguntas políticamente incorrectas. Bueno, pues simplemente, y antes de meteros un poco en el tema del ciclo del vino, hacer un preámbulo de qué es Wine Quality Solutions, porque pues, bueno, a lo mejor muchos de vosotros no lo conocéis. Simplemente deciros que nace del Departamento de Investigación y Desarrollo de Nomacorc, ¿no? Empezamos con el único objetivo, era hacer un poco investigación de nuestros productos, es decir, las prestaciones que tenían nuestros cierres respecto a la permeabilidad, la resistencia mecánica y, sobre todo, y de una manera muy importante, la evolución del vino en botella dependiendo de los cierres que llevara. Y entonces, bueno, cuando empezamos así con el equipo de investigación y desarrollo, vimos que había muchísimo que hacer, y como comentábamos hace poco, vemos que hay un gran paso entre lo que es la investigación y luego lo que es el trabajo en bodega, y esto a una escala industrial, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy en día Wine Quality Solutions es
una de las 7 marcas de Vinventions, en las cuales hay 5 marcas de cierres y 2 de servicios. Entonces, bueno, pues como no lo traducimos, a veces lo llamamos por los acrónimos, WQS, y efectivamente son soluciones para la calidad del vino. Bueno, pues existimos más o menos desde el 2007 y simplemente os voy a contar un poco nuestros periplos, ¿no?, a través de toda la península española y toda Europa, y uniendo América. Nosotros empezamos, pues, efectivamente, con el primer NomaSense, que lo hacemos simplemente para ver las permeabilidades de los tapones. Cuando empezamos a decir, bueno, vamos a ver, cuando el oxígeno entra dentro de una botella, ¿cómo es la evolución? Entonces, bueno, pues al principio era exclusivamente un poco ver qué nos da esto como manejo de estudios. Poco a poco empezamos a trabajar con, primero, instituciones y universidades, después con clientes, después empezamos a comercializarlo. Y ya cuando vimos que había mucha materia, ya ahí, con bastantes observaciones de los que habían utilizado en la primera generación, ya hicimos la segunda generación. La segunda generación es un oxímetro exclusivamente y ad hoc para la enología. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos dimos cuenta que el punto débil más o menos está en la botella y la segunda generación ya te calcula el oxígeno total de la botella sin abrirla, sumando el espacio de cabeza en oxígeno gaseoso y el disuelto en el vino, y te hace directamente la fórmula. También te lo hace para el bag-in box, tiene un corrector de azúcares, un corrector de alcohol, de manera que sabemos que es un oxímetro que no es para la industria, no es para el agua, es exclusivamente del vino. Después hicimos un programa que tenía un cuestionario del que os voy a hablar un poco más tarde en la presentación, que a base de una serie de preguntas intentaba decirnos la adecuación de cada cierre a un estilo de vino, ¿no? Después, con todos estos estudios nos dimos cuenta que a la par del oxígeno era importantísimo en la evolución del vino los polifenoles. Entonces, ahí desarrollamos un segundo medidor que era de polifenoles. También luego nos animamos a hacer un analizador de CO2. ¿Por qué? Pues cuando nos paseábamos con nuestro NomaSense por las bodegas, todo el mundo nos decía, oye, ¿y si mide el oxígeno, puede medir también el CO2? Y claro, nuestra frustración era, no, totalmente. O sea, nos gustaría. ¿Qué pasa? Que nos dimos cuenta, como es típico y un poco de la misión de la empresa, es ir dándonos cuenta, innovar según la demanda del mercado. Y efectivamente vimos que no había un medidor de CO2 que fuera fiel y práctico, de manera que sacamos este NomaSense CO2. Después el color también era un poco, aunque bueno, según la región se puede dar una importancia u otra, pero es verdad que tiene una incidencia muchas veces en la compra o no de un importador o de un cliente, y hicimos el NomaSense Color. Y luego, pues por último, que no me sale la segunda generación del Poliscan, que es el medidor de polifenoles, que efectivamente lo hemos hecho más práctico, que da 2 índices, un poco, digamos, la resistencia de los compuestos oxidables, el índice de polifenoles, y lo hemos hecho pues ya con una pantalla táctil, en fin. Entonces, en resumen, hoy en día Wine Quality Solutions pues es una empresa que lo que hace es respaldar los productos Nomacork, la enología, ayudar a todos los enólogos y a todas las bodegas a que mejoren la calidad y a entenderla. Más o menos, digamos que nuestra misión es sobre todo decir que somos un apoyo a la decisión rápida, porque todos los medidores son precisos, portátiles y que te dan la decisión ya. Entonces, bueno, pensamos que somos un complemento al laboratorio y que sobre todo que hay momentos en los que no puedes esperar 3 días, no puedes coger el vino y llevar la muestra. Y entonces, bueno, pues esto es un poco lo que estamos haciendo. El ciclo de la vida del vino es que después de precisamente estos 10 años trabajando en el oxígeno y ya habiéndonos dado cuenta de su complejidad, todo esto nos lleva a trabajar en el ciclo de vida del vino. Hemos cambiado un poco el nombre, de decir, ya no vamos a hablar de la evolución del vino en botella, que siempre ha sido nuestra especialidad.
Debo mencionar que cuando empezamos, nosotros al ser un poco también tener nuestro núcleo de negocio en los cierres, nos preocupamos mucho de la vida del vino en botella, pero poco a poco, como los cangrejos, fuimos yendo para atrás, viendo que está el embotellado, pero que también está la vinificación, pero que también están los assemblages, y poco a poco lo ideal sería, como vamos a ver ahora, un poco prever las cosas. Entonces, ahora digamos que nuestros estudios se centran en lo que llamamos el ciclo de la vida del vino y en alargarlo, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿qué es lo del ciclo de vida del vino? O sea, ¿qué consideramos nosotros? Yo os voy a hablar un poco de lo que veo, de lo que oigo, lo que os oigo a todos vosotros y lo que cuando nos reunimos nuestros colegas oímos también en otros países, ¿no? Simplemente aquí hablo de experiencias. Bueno, el vino de guarda empieza a ser cada vez más el mito, es decir, el mito de que el vino, cuanto más viejo, mejor. Yo creo que nosotros tenemos muy claro que no es así, pero esto todavía el consumidor no lo tiene tan claro, ¿no? Después, el vino. Este vino dura 10 años, 10, 15 años. Hay que preguntarse si nos interesa. ¿Nos interesa que dure 10 años? A nivel desde mercantilista a cualitativo. ¿Todos los vinos duran 10 años? ¿Los hacéis todos para que duren 10 años? Entonces, esto es un poco una cosa que nosotros queremos ver porque, en el fondo, la realidad del mercado es que la demanda son vinos jóvenes y vinos de corta rotación. Nosotros, más o menos, cuando hablamos, la gente nos habla de entre 1 año y 3. E incluso en las estadísticas nos dicen que la gente que compra, el consumidor que compra el vino con veleidad de guarda, lo consume aún así con un máximo de 10 años. Y la gente que lo guarda a nivel 10, 15, 20 años es un minimísimo, o sea, proporción de lo que es el mercado. Entonces, sabemos, digamos que la realidad es que vamos a hacer vinos jóvenes un poco pues de ciclo corto, ¿no? Entonces, el ciclo de vida para nosotros comprende desde la uva, desde la viña, hasta que el consumidor abre la botella y se sirve. Quiere decir que nosotros opinamos que muchas veces en enología nos quedamos a medias, porque digamos que consideramos que el trabajo enológico se acaba en un momento dado cuando nosotros ahora entendemos que el ciclo de vida es también embotellar, es también tapar, es también prever el destino del vino, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a determinar el ciclo? ¿Cómo vamos a determinar este ciclo? Pues yo tendría que tener en mente el momento óptimo del vino y cuando empieza su declive. Os preguntaréis, entonces, ¿eso quién lo define? Para nosotros, el momento de declive empieza cuando me alejo del objetivo enológico. Es decir, si yo digo, este producto yo quiero que sea primario, aromas varietales y de carácter cítrico. Bueno, pues si el día que yo abro la botella me encuentro con miel, avellana y un color dorado, cuando estoy leyendo en la contraetiqueta que es pálido y cítrico, pues ahí yo tengo una decepción de expectativas, porque me presentan un producto que no es el que estoy catando. Entonces, para nosotros, ese sería el final del ciclo de vida, cuando ya el objetivo del enólogo no lo encontramos, ¿no? Después, conseguir la correcta evolución. Aquí muchas veces hablamos de pues, el ciclo de vida. Sí, el apogeo está en 6 meses, pero puede durar 5 años. O sea, me vas a decir que 6 meses y que en los 5 años va a estar exactamente igual a nivel organoléptico. Esto siempre queda un poco, yo creo que sí. Entonces, habría un poco que tener más intención de controlarlo y preverlo. Y después, bueno, pues para nosotros, obvio, el vino siempre tiene que llegar al consumidor con una regularidad de botella a botella y sin ningún tipo de defecto de desequilibrio a nivel oxidación o reducción, ¿no? Bueno, el impacto del oxígeno, esto yo creo que lo sabemos todos, bueno, más o menos yo veo que está en la bodega con muchos vosotros, y bueno, pues todos ya lo sabemos. ¿En qué nos vamos a enfrentar después de que el consumo del oxígeno tenga unas consecuencias u otras? Pues en los conservantes que voy a poner, en la estructura que tengo yo, el perfil de mi vino, en la matriz de mi propio vino que tengo que conocer, los aromas, si los voy a enmascarar o los voy a volatilizar, y en el color, que como decíamos, bueno, pues es un parámetro que aún así hay que tener en cuenta porque para el consumidor es importante, ¿no? Entonces, es verdad que yo voy a partir de una base de mi mosto que va a tener una resistencia o no,
y yo a partir de ahí tengo que hacer esa vinificación, no hacer todos los años lo mismo porque mi parcela es la misma, tener un poco de coherencia ya desde el principio, ¿no? Entonces, bueno, digamos que vamos a poner el ciclo de vida, que os hago un impacto visual para vuestra memoria visual. Vamos a representar el ciclo de vida de un vino como si fuera un camino, ¿no? Pues eso, una carretera, ¿no? Entonces, digamos que yo cuando tengo mi mosto hago mi índice polifenólico y veo que tengo un vino relativamente resistente a la oxidación. Entonces, bueno, pues aquí más o menos os pongo lo que consideramos el perfil de la panoplia de aromas y sabores que consideramos no deseados en el vino, ¿no? Entonces yo tengo mi vino que considero resistente y, como decimos, lo embotello. Entonces, una vez que lo embotello, todavía me queda esa parte que nosotros queremos incluir, que queremos que incluyáis en el ciclo de la vida del vino. Entonces, si yo tengo mi vino resistente, según la vida que lleve, pues a veces va a poder estar más cerca de la reducción o más cerca de la oxidación, pero digamos que no se saldrá del camino, ¿no? ¿Qué ocurre si, por el caso contrario, tengo un vino que tiene muchos compuestos oxidables y que es más frágil? Aquí digamos que consideramos que la trayectoria, que la carretera se estrecha, ¿no? Entonces ya se estrecha un poco más, con lo cual la cosa se convierte en algo más vertiginoso, ¿no? Y aquí saco mi vino al mercado y, según la vida que lleve, enseguida me puedo salir de la carretera. Entonces, esto es un poco lo que nosotros representamos como la vida del vino que puede llevar en botella. Aquí lo que estáis viendo en la diapositiva es que cuando se sale o cuando están los límites es siempre al final. Pero a mí me gustaría deciros que hay un fenómeno que es actual y es que incluso si hablamos de rotación corta de un año, os podemos asegurar, y eso es una cosa que hemos hablado con Roma, que existe el envejecimiento prematuro y que hay vinos que 6 meses después del embotellado ya presentan índices de oxidación y evolución. Entonces, esto es una realidad a la que hay que enfrentarse y que no muchas... digamos, en el gremio no todo el mundo quiere oír, ¿no? Entonces, esto que se ha salido, lo que nos puede ocurrir es que ocurra aquí, no al final del camino, sino al principio o en mitad. Entonces, bueno, pues eso es una cosa que, en fin, nadie quiere, pero que sabemos que ocurre. Aquí incido e insisto. Consideremos que el enólogo dice, bueno, yo ya he terminado el vino, lo hago en mi cata en el depósito y para mí el vino está perfecto, así que ya he terminado. Bueno, pues para nosotros queda los trasvases, queda los assemblage, queda el embotellado, que sigue siendo el punto extremadamente crítico, quedan los transportes, que sean internos o de exportación, queda que voy a obtener el vino a lo mejor en un lineal de de un supermercado, y queda pues que a veces la persona lo va a consumir, como decíamos antes, entre 6 meses o 3 años después de la adquisición. Aquí, ¿qué puede ocurrir como mala praxis que haga que yo saque un vino cuando estoy aquí en la primera fase, de decir, yo el vino ya lo he hecho y está perfecto? ¿Qué puede ocurrir aquí? Pues mira, aquí, por ejemplo, un trasvase de dos depósitos que están uno al lado del otro y a lo mejor están a 3 metros de distancia y yo pongo una manguera de 50. Eso, por ejemplo, puede ser un motivo de que ya estoy oxidando un montón el vino y además a lo mejor estoy utilizando un flujo que en absoluto es liminar y que puede tener su barboteo. El embotellado, creo que lo hemos hablado muchas veces, no voy a insistir, efectivamente puede ser un punto extremadamente delicado. Los transportes, igual, no se le da la suficiente importancia. Muchos de vosotros me decís, el blanco lo hago yo, pero lo embotellan en la bodega que está en no sé dónde. Aquí vais a cargar un camión y vais a descargar un camión. Y aquí muchas veces es interesante medir el oxígeno antes de cargar y después, y medirlo inmediatamente. Esto es otra fuente que puede ser de oxigenación. Y bueno, pues aquí un poco en estas fases, evidentemente, choques térmicos, agitación, en fin, ya puede haber muchos otros factores que puedan, digamos, tener una incidencia en acortar o afectar el ciclo de vida. El transporte. El transporte, bueno, pues ahí ya el vino está en botella con su conservante y bueno, pues aquí también nos damos cuenta que el transporte sigue siendo una cosa delicada porque puedes tener choques térmicos en corto tiempo y muchas oscilaciones de temperatura, ¿no?
Aquí, por ejemplo, os pongo un ejemplo de que siempre hemos pensado que los vinos en un transporte se podían degradar al final del camino, es decir, cuando llegaban a los países lejanos. Y aquí, por ejemplo, tenéis una diapositiva que es precisamente al principio. Es decir, el vino que va a lo mejor desde Burdeos a Hong Kong y baja en un camión. Y fijaros que hay una oscilación en a lo mejor 1 o 2 días de 10 grados. Entonces, esto efectivamente también va a tener una incidencia en el vino. Ahora, efectivamente, todo esto se puede monitorizar por sensores y nosotros en un momento dado ya podemos tener un control, ¿no? Bueno, pues como decíamos antes, nosotros habíamos hecho un programa en el cual, bueno, pues teníamos un cuestionario, según tuvieses el vino blanco, rosado, tinto, y íbamos haciendo una serie de preguntas y al final hablábamos de el tipo de tapón que se adecúa a este vino. Aquí la anécdota es que una de las preguntas, eran más o menos 15, en las que había que transmitir ciertas informaciones, como por ejemplo pues, el sulfuroso, si se había hecho microoxigenación o no, pero una de las preguntas determinantes para saber cuál era el tapón ideal era el ciclo de vida previsto. Y aquí lo más curioso era que las respuestas eran increíblemente imprecisas. Imprecisas, ambiguas, o decíamos más o menos, ¿para cuánto has previsto hacer el vino? Pues a lo mejor 1 año, pues a lo mejor 3, a lo mejor 5, depende. Entonces aquí para nosotros era extremadamente importante y fue ahí donde nos dimos cuenta de que nadie prevé más o menos que hay que enfrentarse a que los vinos tienen su fecha de caducidad, por decirlo de una manera un poco alimentaria, y que esto habría que tenerlo previsto, ¿no? Entonces, más o menos la pregunta que nos hacen las bodegas es ¿pero cuánto me va a durar el vino con este cierre? Entonces, eso es muy curioso porque, claro, depende de muchos factores. Y siempre dicen, bueno, vosotros sois los que tenéis los tapones, pues sois vosotros los que tenéis que decir. Pero nosotros decimos, sí, pero eres tú el que conoce tu materia prima, tu vendimia, tu mosto. Entonces, hay que un poco contribuir. Entonces, bueno, nosotros nos dimos cuenta que esto era una pregunta un poco importante para los enólogos y entonces hemos adaptado este programa a lo que ahora hemos hecho, pues una aplicación, ¿no? Una aplicación que los de Vinventions tenemos en nuestros teléfonos y en nuestros iPads y aquí efectivamente siempre decimos, si conocemos una serie de parámetros y conocemos el cierre y su permeabilidad, sí que podemos darte, digamos, un valor medio de lo que te va a durar el vino. Entonces, bueno, pues la aplicación la tenemos. Para nosotros es extremadamente importante la temperatura de almacenamiento del vino, evidentemente el sulfuroso, el volumen de la botella. Idealmente tenemos que saber el TPO, el momento del embotellado, porque sabemos que esto va a contribuir en cómo se va a combinar el sulfuroso libre. Y después, bueno, el tipo de tapón, el índice de fenoles y así sí que podemos dar, como veis aquí, pues 3 años. Entonces, esto es un poco en lo que hemos convertido después de todos los estudios que hemos hecho, ya podemos un poco predecir esto, ¿no? Así que, bueno, en conclusión, yo lo que, antes de pasar un poco a las ponencias, lo que quiero deciros es que es una realidad que tenemos un poco que desde el principio, desde el mosto, empezar a definir un poco lo que quiero como producto, tener en cuenta la vida que va a llevar, es decir, si no va a salir de aquí, si va a terminar en Horeca, si va a exportarse, si va a hacer un viaje largo y intentar evitar las sorpresas. ¿Y a qué me refiero un poco con sorpresas? Pues que muchas veces, para demostraros que la gente no prevé un poco el ciclo de vida, es que me dicen, esto es una anécdota, oye, pues fíjate qué rabia que el vino es ahora cuando está mejor y ya está todo vendido. Y te lo digo desde una botella que tengo en el choco y es que es ahora cuando lo tenemos que haber bebido. Entonces, esto para mí querría decir que hay, francamente, un fracaso en la previsión del destino del vino y un poco cómo hemos organizado su ciclo de vida, ¿no? Entonces, bueno, pues yo os invito a que para nosotros medir es conocer
Conocer es poder gestionar y controlar y así un poco pues, tener el control desde el principio hasta el final. Y para nosotros el final es el consumidor, no cuando el vino sale de la botella. Una vez en botella ya no podéis intervenir más, entonces todo tiene que ser un poco anticipado. Y después, bueno, pues terminar con el lema de Every Bottle Better, que es efectivamente cada vez mejor y cada botella mejor. Pues muy bien, yo he terminado y doy paso a Ignacio y a María. Gracias. Perfecto.